Estamos grabando. Entonces, presentar toda la pantalla. Ok, este es el ejercicio. Lo vamos a leer en conjunto y luego vamos a desarrollarlo en un Excel también juntos, ¿ya? Pregunto, ¿quieren que les mande esto al tiro por si los quieren ir leyendo? ¿O está bien que lo leamos así y luego lo ven ustedes? Yo creo que lo leemos en conjunto mejor porque si no nos vamos a ir viendo en si leer el este o leer ese. Ok, entonces hacemos eso. Les recuerdo, no sé si lo dije aquí, ya estoy como media loca. No tengo acceso directo al chat cuando estoy compartiendo la pantalla, así que si alguien escribe en el chat o lo dice con audio y si no tiene audio, que alguien me avise que escribieron, porfis. Ya, entonces, presupuesto efectivo. Dice, una empresa desea lograr un presupuesto de caja para el primer semestre del año 2017, contando con la siguiente información. Ya tenemos las ventas proyectadas en miles, por lo tanto aquí tendríamos que añadir 3 ceros más. Se espera que el 10% se realice al contado y el 90% se recupere al mes siguiente de efectuada la venta. Ya, o sea, aquí vamos a ir al tiro, perdón, haciendo comentarios. Aquí tenemos cuentas por cobrar. O sea, la empresa trabaja con políticas de cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar pendiente al 31 de diciembre del 2016 por 185 millones, se espera recuperarlas completamente en enero. Ya, entonces, para enero del 2017, ingresos por cuentas por cobrar año 2016. ¿Se ve bien eso o agrando esto más así? Yo creo que ahí queda mejor. Ahí se ve bien. Vamos a exagerar un poco más. Entonces tenemos cuentas por cobrar que son del año anterior y las vamos a recuperar por un monto de eso. Aquí tenemos las ventas proyectadas por mes. La letra D dice, se venderá al contado equipo usado que la empresa ya no necesita por 40 millones en abril y 30 millones en junio. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos ingresos. ¿Qué tipo de ingresos? Alternativa A, operacionales. Alternativa B, no operacionales. No operacional. Exactamente. Ok. Digamos, dicen, las compras proyectadas son las siguientes para enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Ya estos sí serían egresos operacionales. Las condiciones de pago a los proveedores son de 30 días. Se tiene contemplado la compra de equipo de oficina por 200 millones en enero y junio, en cada uno de ellos. Las condiciones de pago son a 60 días. Entonces aquí tendríamos inversiones a 60 días. 60 días. Reemplazo de equipos menores por 5 millones mensuales con pago a 60 días. ¿Ya? Entonces son 5 millones todos los meses y se pagan en 2 meses después. Compra al contado de útiles de oficina, al contado, compras de oficina a razón de 1 millón por mes. Las cuentas por pagar pendiente al 31 de diciembre del 2016 de
110 millones tienen vencimiento en enero. Ya ojo ahí entonces, tenemos cuentas por pagar también. Entonces, revisar, vamos a poner aquí cuentas por pagar. Vencimiento en enero. Pago de remuneraciones, 50 millones mensuales. Se estiman gastos de administración y generales por 35 millones mensuales. Pago de impuestos a la renta por 20 millones en marzo y junio. Se espera cancelar dividendos por 40 millones en enero. Y el saldo efectivo al 31 de diciembre es de 35 millones y el mínimo requerido es de 50 millones. Entonces aquí tenemos un saldo efectivo y un mínimo de seguridad. Los déficits serán cubiertos con un préstamo bancario múltiplos de 1000, cancelando intereses de 2% mensual. ¿Ya? Suponer que se cancela la deuda y los intereses al mes siguiente que se efectuó. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una indicación. ¿Ya? ¿Dudas respecto al enunciado? ¿Algo que no quedó claro? Eso del préstamo bancario múltiplos de 1000, ¿cómo Que es? por ejemplo, si necesitáramos, a ver, ¿cómo explicarlo? Si necesitáramos 900, por ejemplo, 900, 900 1000, tendríamos que pedir 1 millón, ¿ya? Porque este es múltiplos de 1000, pero es M, es un Ah, millón, ya, sí, 200. sí. Ya, entendí. Ahí ahora todo tiene sentido. Porque si no iba a ser como de 1000 en 1000, no, de 1 millón, ¿ya? Entonces, bueno, lo primero es que tenemos dos opciones: realizar el presupuesto en miles, o sea, es decir, que todo lo dejemos expresado con la M, o que a todo le añadamos una M, o 3 ceros. ¿Qué desean ustedes? ¿Cómo creen que es cómodo? Yo diría que dado que todos los datos están en miles, hagamos el presupuesto en miles, ¿ya? Para trabajar con estos mismos datos, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a ir y vamos a traer y llevar, como se dice, ¿ya? Entonces, lo primero es que, bueno, este era el modelo Miller and Orr que vimos la semana pasada, y ahora vamos a hacer un presupuesto, ¿ya? A ver, ojo aquí, en costos también se hacen presupuestos, son presupuestos de producción, ¿ya? Esos presupuestos de producción son como un doble clic al presupuesto de caja. Ya este es un presupuesto de caja eh, completo de la empresa en general. Ya entonces vamos a dividir esto en dos partes, unos que son ingresos y otros que son egresos. Entonces vamos a partir con los ingresos. ¿Ya? Me avisan si se ve ya. Sí se ve. Ingresos. Entonces, en ingresos nosotros vamos a tener distintos meses, ¿ya? Y vamos a ver aquí cuáles son las ventas proyectadas. Ya nosotros nos están diciendo de enero a junio, por lo tanto, yo les pregunto, ¿puedo, con la información que vimos aquí, proyectar hasta diciembre, por ejemplo? ¿Solo con la información que tengo aquí? No. No, porque no tengo ni siquiera tasa de crecimiento, por ejemplo, o algún componente que me entreguen para yo poder estimar, ¿ya? Entonces yo voy a solamente hacer
el presupuesto de enero a junio. Entonces, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Ya aquí tenemos los meses. Entonces, bueno, ya vimos ahí que lo que estábamos viendo son ventas proyectadas. Ya, entonces aquí tenemos ventas. Y venta en miles. Entonces, ya, mejor lo llevamos así de a poquito. De enero a marzo son 200.000, después 250.000 y después 300.000. Entonces, de enero a marzo son 200.000, después 250.000 y por último 300.000. ¿Ya? Estas son las ventas en general. Pero yo les pregunto ahora, ¿esas ventas como flujo de caja impactan de la misma manera? ¿Tienen el mismo comportamiento? ¿O tengo que hacer alguna descripción o algo más detallado porque se comportan distinto? ¿No tendrá algo que ver que se recupera el mes siguiente? Exactamente. De que tenemos cuentas por cobrar y al contado. Entonces, estas ventas en general solamente nos va a servir como, lo vamos a poner en cursiva porque es información solamente, ¿ya? Pero el detalle, incluso podríamos decir aquí detalle, es el siguiente, es que tenemos ventas al contado y ventas con crédito. ¿Ya? Vamos aquí a añadir una columna más solo para orden. Las ventas al contado son al 10%, y las ventas al crédito son el 90%. Eso es lo que nos decía. ¿Ya? Eso es lo que nos decía nuestra letra B. Dice, se espera que el 10% se realiza al contado y el 90% se recupera el mes siguiente. ¿Ya? Entonces aquí, esto que dice el mes siguiente, lo vamos a poner en negrita porque lo que pasa, por ejemplo, yo vendo en enero, espero vender en enero 200.000, ¿sí? Al contado, básicamente a mí me va a ingresar el 10%, ¿ya? Y todos los meses exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa y qué espero yo que pase con el 90%? Dice que se recuperará el mes siguiente, por lo tanto, si vendo 200.000, 20.000 son al contado, 180.000 serían a crédito, pero que los recibo en enero o no. No, bueno, se reciben en No. enero. ¿Cuándo se Febrero. reciben? Febrero. En febrero. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer aquí es un cálculo desfasado en un mes. Es decir, el 90% de 200.000. Y voy a fijar el 90%. Entonces, nosotros vemos aquí, vamos a insertar unas flechas. ¿Y dónde están esas cosas? Y Para faltaría hacer- el de junio, ¿no? ¿No te faltaría el de julio? Exacto. Pero el presupuesto, ¿hasta cuándo se hace? Hasta junio. Hasta junio. Entonces, lo que nosotros vamos a decir es que queda pendiente una cuenta por cobrar en julio, perdón. ¿Ya? Pero nosotros solamente mostramos hasta junio. Bueno, y así consecutivamente.
¿ya? Si sumo estos dos, me va a dar el saldo de aquí. Y ahí les dejo esas flechitas para que después no se me pierda. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a poner julio aquí, pero así como escondidito, ¿ya? Sería este valor que está aquí, ¿ya? Ojo aquí, esto no se muestra, solo es para un orden, ¿ya? Entonces ahí tendríamos los ingresos operacionales, ¿ya? Algo más que se acuerden que teníamos como ingreso, vamos a volver a leer, ¿ya? Ya hicimos la B y ya hicimos la A. Y ya lo ingresamos a nuestro flujo de Las caja. cuentas por cobrar pendientes del diciembre del año pasado. Ya se espera que No. se recuperen completamente en enero, ¿cierto? Entonces, yo voy a añadir aquí saldo inicial por cuentas por cobrar, ¿ya? O ustedes pueden poner básicamente cuentas por cobrar. Ahí yo voy a poner esto porque es un saldo inicial que tenemos. Ya entonces en enero, adicionalmente a las ventas, tengo cuentas por cobrar que eran de 185.000. Y listo, ¿ya? Para los siguientes periodos no tengo nada. Bueno, vamos bien hasta ahí. Ya hicimos la C, ya lo consideramos. Ahora dice, se venderá al contado equipo usado en la empresa que ya no necesita. ¿Qué dijimos que era esto? Ingresos no operacionales. Por lo tanto, vamos a añadir acá ingresos no operacionales. Recuerden que también puede ser ingresos por concepto de intereses, por inversiones en valores negociables que tenga la empresa. Todo eso iría en ingresos no operacionales. Entonces, ¿qué decía? Memoria a corto plazo. 40 millones en abril y 30 millones en junio. Y lo importante es que dice que es al contado. O sea, como es al contado, va a ingresar al tiro, en abril y en junio. Entonces, en abril tenemos 40 millones y en junio tenemos 30 millones. Ya aquí me falta lo más importante, que señalar que están miles y este también está en miles. Ya entonces, los otros periodos no tenemos venta o ingresos no operacionales. ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, Sí, miren, aquí vamos a poner de dónde proviene. Ya este proviene la letra A, este venía de la letra B, la C y la D. Aquí enunciado. Ya. Entonces, continuamos. Ya hicimos la D. La E. ¿Ya? Vamos a dar un paso, así como un paseíto, para ver si no nos queda algo en el tintero. Aquí son compras, por lo tanto, bueno, acá no dijimos nada, pero esto sería un egreso. Un egreso de flujo de caja por concepto operacional. Después tenemos la condición ¿cómo se llama? De los proveedores. Después tenemos inversiones, que básicamente serían egresos en el flujo de caja. Después tenemos otro egreso, egreso y
más egresos. Ya entonces terminaríamos con nuestros ingresos. Si estos serían nuestros ingresos de la empresa. Entonces aquí vamos a poner un ítem que diga total ingresos. Total ingresos entonces sería la suma de desde las ventas al contado hasta las ventas al crédito. O sea, perdón, hasta los ingresos no operacionales. ¿Ya? No sumamos estos 200.000 porque aquí está el detalle. ¿Ya? O sea, esto es lo mismo que eso. Entonces, solamente sumamos solo esto que está aquí. Y con esto arrastramos hacia un lado. Tenemos el total de ingresos de esta empresa. Sí, vamos a ponerle un color para que se note la diferencia. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos el total de ingresos. ¿Sí? ¿Dudas con los ingresos? No. Ya, perfecto. Entonces vamos a hacer algunos como análisis. ¿Ya? Podemos ver, por ejemplo, la variación. Ya, de enero no tuvo variación, por lo tanto es desde aquí a allá. Lo voy a hacer como, calculo yo la variación ya. Ahí tenemos una variación negativa. Ya, aquí tenemos una variación negativa, luego no hubo variación, luego aumentó un 20,3%, luego aumentó un 2,02% y luego aumentó un 13,10%. Nosotros esperaríamos que al menos los ingresos sean iguales, ¿ya? O sea, ojalá sean menos para poder tener un flujo de caja positivo y no necesitar financiamiento, ¿cierto? Eso es lo que nosotros esperaríamos. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa realmente, ¿ya? Vamos a ir con otro ítem ahora entonces, que serían los egresos. Entonces aquí vamos a poner egresos. Mismos periodos de tiempo. Entonces vamos a leer qué es lo que tenemos. Compras proyectadas, dijimos que eran egresos operacionales entre enero y junio, que sería por compra de materia prima. Ya, entonces vamos a añadir aquí compras, materia prima, compra por materia prima. ¿Ya? ¿Cuánto es la compra por materia prima? Dice que es 70.000, después 90.000. Entonces 70 millones, perdón, y después 90 millones. Listo. Eso sería el E. Pero, ¿qué me dice después? Me dice que las condiciones de pago a proveedores son de 30 días. Entonces, yo le hago la pregunta, ¿puedo considerar como egreso esto en su mes correspondiente? No se debe desplazar un mes. Exacto, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que en antes. Vamos a hacer un detalle. Entonces, dice que el pago es el mes siguiente. Por lo tanto, solamente señalamos el anterior. Y para el mes de julio quedó una cuenta por pagar pendiente que va a ser la de junio. Y esta sería la letra F. ¿Dudas con lo que acabamos de hacer? No. ¿No? Entonces, bueno, para que esto quede como bien ilustrativo, vamos a ponerle una flechita. Hacer flecha nomás y ahora sería la de aquí.
Listo. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, se tiene contemplado la compra de equipo de oficina por 200 millones en enero y junio. Las condiciones de pago son a 60 días. Ya entonces, son 200 millones que salen en enero y en junio. Por lo tanto, esto es por concepto de equipos menores. Entonces vamos a poner aquí. Compra equipos menores en marzo, ¿era marzo? Enero. Enero y junio. Ok, debería ir aquí y debería ir acá, ¿cierto? Por lo que me están diciendo. Pero, ¿de cuánto se paga? A 60. A 60 días. Entonces, si es en enero, comienzo a pagar en Marzo. marzo, por lo tanto aquí tendría 200 millones. Y si compré en junio, sería en Agosto. agosto. Entonces aquí vamos a tener que hacer agosto, 200 millones. Recuerden, esto no se muestra. Ok, listo. Entonces, con eso, Acuérdate de ponerle los miles. de verdad, tienen toda la razón. Miles, miles y miles. Listo. 200 millones. Entonces ahí ya tenemos la Y y la F. Ahora, reemplazo de equipos menores. Ahí, ¿esto qué era? Ah, era equipo de oficina. Me mezclé, ya. Reemplazo de equipos menores por 5 millones mensuales con pago a 60 días. Entonces, son reemplazo, Ahí equipo... se, ahí se asume que uno empieza de enero, ¿cierto? ¿no? Ahí se asume que uno empieza de enero. Sí, se asume que empieza de enero porque nos entregan las ventas desde enero. Ya. Eso manda. Entonces, ya son 5 millones mensuales, pero que se pagan después de 2 meses. Entonces, enero lo pago en marzo. Y así consecutivamente. Ya, me va a faltar pagar mayo, junio. Y listo. Espérame, déjeme darle un poco de formato para que no se nos junten las letras. Ya, ahí está. Pagadero a 60 días. Aquí tendríamos la G y la A. Listo. Ya hicimos esta también. Entonces ahora vamos con la I. Dice, compra al contado de útiles de oficinas por 1 millón al mes. Como es al contado, va inmediatamente. Ya, entonces, útiles de oficina, 1 millón. Todos los meses. Tendríamos la I. ¿Listo? Las cuentas por pagar pendientes desde el año anterior de 110 millones tienen vencimiento en enero. Entonces, saldo inicial, cuentas por pagar, son de 110 millones. Y luego no hay nada. Ay, lo siento. Ya.
Esa sería la J. Pago de remuneraciones por 50 millones mensuales. Lo mismo, remuneraciones en miles, 50 millones. Ya, ahora, aquí podría decir, mira, hay por concepto de remuneraciones, que algunos son bonos, otros son variables, otros son fijos. Ya, eso podría ser aún mayor detalle. ¿Sí? Pero aquí nos dicen que el pago de remuneraciones son 50 millones mensuales. La L dice que se estiman gastos de administración y generales por 35 millones mensuales. Entonces, administración y generales. $35 millones mensuales. Hay pagos de impuesto a la renta que son de 20 millones en marzo y en junio. En marzo, en junio. Me olvida poner miles. Listo. Se espera cancelar dividendo en enero por 40 millones. Entonces, dividendos por pagar. Bueno, este impuesto a la renta lo vamos a poner como impuesto a la renta por pagar porque todavía no se pagan. Y aquí vamos a poner dividendos por pagar del periodo anterior. Se van a pagar en enero y se espera que sean 40 millones. Ya, y no hay dividendos provisorios ni nada por el estilo. 0, 0, 0. Listo. Hicimos la N. Luego de esto venía información como de banco, que dice el saldo de efectivo de diciembre del periodo anterior eran 35.000 y el mínimo requerido son 50.000. Ya eso es una información que nos entregan. Después los déficits serán cubiertos con un préstamo bancario de múltiplos de 1 millón, con esa tasa de interés mensual, y la deuda y los intereses se pagan al mes siguiente. Entonces eso es otro tipo de información de la caja, propiamente tal. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que habíamos hecho, pero ahora en vez de total de ingresos va a ser total de egresos en miles, y será la suma de desde el pago a proveedores, la F, hasta la N. Y arrastramos. ¿Ok? Teníamos la fórmula de variación de un periodo a otro. Y aquí nos damos cuenta que tiene mayor volatilidad que los ingresos. ¿Ya? Aquí varía entre 80, 40 y 10%, y aquí teníamos variaciones. Lo máximo tuvimos un 20, pero fue positivo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser un cuadro que solamente considere ingresos y egresos, ¿ya? Para que lo tengamos todo junto. ¿Ok? Y aquí ver qué es lo que está pasando. Alguien que me diga qué es lo que pasa. Es que hay meses que hay más egresos que ingresos. Exactamente. Entonces, vamos a marcar aquí con una X, financiamiento. ¿Cuándo yo debería solicitar financiamiento? Vamos a marcar como con una X para que nos quede claro. ¿Cuándo debería, por ejemplo, aquí, entre
voy a traer los meses porque si no me va a perder, entre enero y junio, requerir financiamiento. En enero, Ok, en enero, Marzo, marzo. enero ninguno y más. marzo solamente, ¿cierto? Sí. Pero entonces eso sería como nuestro primer análisis. Ya, entonces aquí vamos a ponerle un título que vamos a decir que es un análisis. Ay. Este sería como nuestro primer acercamiento al respecto. ¿Sí? ¿Cuándo voy a necesitar financiamiento? Bueno, esos periodos que acabamos de mencionar. Entonces, básicamente, ¿cuándo debería ser? Vamos a poner aquí uno que diga como pago del financiamiento. Y decía que si se solicitaba financiamiento en un periodo, ¿cuándo se pagaba? El mes siguiente. Por lo tanto, si lo pido en enero, lo voy a tener que pagar en febrero, y si lo pido en marzo, va a tener que aparecer en abril. ¿Ok? Ojo ahí que también puede ser otros préstamos, como por ejemplo, sería qué tipo de estrategia. Si solicito en enero y solicito en marzo. Teníamos dos tipos de estrategia. Una estrategia agresiva y una estrategia conservadora. ¿Qué tipo de estrategia es esta? Agresiva. Exactamente. Esto es un tipo de estrategia agresiva. ¿Ya? Para que lo tengan considerado, que solamente solicita a corto plazo lo que necesita. ¿Ya? La conservadora hubiera sido que hubiera pedido la necesidad máxima, por ejemplo. ¿Ya? Podría haber pedido el total de esto a largo plazo y eso se hubiera descontado periodo a periodo, por ejemplo. ¿Ya? Eso hubiera sido conservador. Pero es una estrategia agresiva. Entonces, bueno, ahora lo que nos convoca, hacer el presupuesto. O sea, perdón, hacer el flujo de caja. Como tal. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a poner aquí va a ser el flujo de efectivo neto. ¿Ya? O sea, ¿cuánto es lo que realmente tengo dado mis ingresos y dado mis egresos? Ya, entonces, el flujo de efectivo neto va a ser mis ingresos menos mis egresos. ¿Ya? Y para todos los meses. Okay, ese es mi flujo efectivo neto, claramente concuerda con lo que ustedes estaban diciendo, las de necesidades de caja que se van a experimentar, ¿ok? Lo otro que necesitamos saber es el saldo inicial, ya con cuánto es lo que nosotros partimos en nuestra caja. Adicionalmente a eso, vamos a tener el saldo final, ¿ya? Vamos ordenando primero para que esto vaya con sentido. Entonces, flujo neto, ¿cuánto es lo que tengo? Saldo inicial del periodo anterior, si uno quiere ponerle algún comentario aquí, saldo inicial referente a el periodo anterior. Entonces aquí va a haber una referencia del periodo anterior continuamente. Saldo de efectivo final, en el caso de que tuviéramos saldo inicial, podemos rebajar o podemos aumentar este déficit. Luego de esto vamos a poner el saldo mínimo requerido, que sería nuestro saldo de seguridad, periodo a periodo.
Luego de eso vamos a señalar si es que necesitamos financiamiento. Financiamiento requerido. Ya con este financiamiento requerido, vamos a hacerle como un doble clic al financiamiento y vamos a decir, mira, va a tener que pagar amortización, va a tener que pagar lo adeudado y además los intereses que tenga correspondientes a ese préstamo que se solicitó. Bien simple. Y por último vamos a decir que tiene el saldo final. Sería como el saldo final del periodo. ¿Ok? Entonces aquí abajito nosotros vamos a llevar un control que diga que es la necesidad de financiamiento. Solamente para llevar como un control, nosotros, ¿ya? Pero ese sería el flujo de caja. Listo, ese sería el flujo de caja y este es un control que nosotros vamos a llevar aparte. Entonces, la pregunta es la siguiente. En enero, ¿teníamos saldo inicial anterior? Vamos a ver, Sí, ¿cierto? Decía que era de 35 millones en la letra O. Entonces aquí en la O, 35 millones. Vamos a poner flujo de caja en miles para que no escriba en miles a cada rato aquí. Ok. El saldo inicial de febrero, ¿cuál sería? la resta de lo anterior. Sería el saldo final de enero, Ah, ya, sí. ¿sí? El de marzo, el de febrero y así. Entonces esta va a quedar como una fórmula que me va a ligar el saldo final anterior, ¿ya? Este podríamos ponerle como un preliminar. Este sí sería el saldo final de caja, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hacer el preliminar. Vamos a decir, mira, yo tenía un flujo de efectivo neto y le voy a sumar el saldo inicial del periodo anterior, ¿ya? ¿Cuánto tenía en caja? Entonces, en este caso, va a mitigar, ¿cierto? Porque si yo debía 31.000, o sea, me faltaron 31 millones, porque tengo más egresos que ingresos, pero desde diciembre del periodo anterior quedó 35 millones, entonces puedo pagar lo que debo y voy a quedar con 4 millones en caja, ¿sí? Ahora, ¿cuánto es el saldo mínimo requerido? Dice que son 50 millones siempre. Entonces, todos los periodos voy a necesitar 50 millones. La pregunta es, ¿tengo los 50 millones? No, No. ¿Cuánto me falta para tener los 50 millones? 46. Entonces necesito un financiamiento de 46 millones. ¿Sí? ¿Tengo crédito que pagar del periodo anterior? No, no tengo crédito que pagar del periodo anterior. Por lo tanto, el saldo final de caja, ¿cuánto sería? Sería el saldo efectivo que yo tengo del préstamo que yo solicité. Ahí tendría los 50 millones mínimos, ¿ya? Entonces aquí, como para nuestro control, vamos a decir que hubo un préstamo de 46 millones. ¿Ya? Solo para nuestro control, para ir calculando luego los intereses. ¿Ya? ¿Duda de lo que acabamos de hacer? ¿Cómo lo construimos? no. ¿No? Ya. Entonces, vamos con el siguiente periodo. El siguiente periodo tiene un flujo efectivo positivo, es decir, hubo más ingresos más que egresos. El saldo inicial eran 50 millones, por lo tanto, el saldo preliminar es el efectivo más
inicial, que es una fórmula siempre. El saldo mínimo requerido son 50 millones y yo tengo 94. ¿Tengo que pedir préstamo? No, No, ¿cierto? Hasta ese momento no. Pero ¿qué pasa? Ya aquí vamos a poner no, por ejemplo. Pero sigamos. La amortización y el interés. ¿Qué decía sobre el crédito? Que yo tenía que pagar lo que pedí el periodo anterior. Entonces, cuando yo lo pedí en enero, lo tengo que pagar en febrero. ¿Y qué pago? Pago el requerimiento y sus intereses. Por lo tanto, pago los 46 y sus intereses, que era el 2% de lo que pedí. ¿Ok? La pregunta es la siguiente. Si yo tengo 94 y tengo que pagar 46 millones 920 mil, ¿cómo quedo? sí habría que pedir el financiamiento, parece, pero por poco. Sí, ¿cierto? Porque, a ver, esto sería, tengo 94 millones, pero tengo que pagar 46 y tengo que pagar 920. ¿Con cuánto me quedo? Con 47,80. ¿Pero cuánto es el mínimo requerido? 50. 50. Entonces, ¿cuánto me falta para llegar a los 50? Dame Ya. ¿Cuál era la política del banco? ¿De múltiplos de cuánto me prestan? de 1000, así que serían 3000. Exactamente. Entonces, sí tengo financiamiento que pedir. ¿Ok? Y la pregunta es la siguiente ahora. Entonces, si yo pedí 3.000, pero yo necesitaba cubrir 2.920, ¿con cuánto me quedo? A favor, Con 80 de más, parece. 80. con 80. Por lo tanto, la caja final va a ser los 50 que necesito como mínimo más los 80. Entonces aquí, vuelvo a repetir. Completamos todo esto y nos dimos cuenta que tenemos 94 millones. Tenemos un saldo requerido de 50 millones. Hasta ahí va todo bien. Pero nos dimos cuenta que teníamos que pagar por nuestro calendario de pago, pagar el crédito del periodo anterior. Entonces, lo pagamos y pagamos sus intereses. Entonces, la pregunta es, si tengo 94 y tengo que pagar estos, ¿cuánto me queda? Bueno, me quedan 47,080,000. ¿Cuánto me falta para poder cubrir con el saldo mínimo? Me faltan 2.920.000, pero la política del banco dice que me va a prestar de 1.000.000 en 1.000.000, por lo tanto solamente me va a prestar 3 millones hacia arriba. Entonces, si yo pido 3 millones y necesitaba 2.920.000 para el saldo mínimo, ¿cuánto quedó a favor hacia mí? 80.000. Y ahí están los 80.000. El requerimiento mínimo y los 80.000. Entonces, vamos con marzo. Marzo se rellenó completo al tiro y automáticamente porque el saldo inicial sería el saldo final anterior. Sin embargo, en este periodo, según nuestro calendario, también necesitamos financiamiento porque nuestros egresos son 181 millones sobre los ingresos y el saldo inicial anterior no nos cubre, ¿ya? Entonces, vamos a preguntarnos, tengo un saldo en efectivo final que necesito dinero, necesito 130 millones y el saldo mínimo requerido son 50 millones. La pregunta es, ¿tengo que pagar crédito anterior? ¿Crédito por el periodo anterior? No, porque estaba pagado, No, porque estaba pagado, ¿cierto? pero queda a favor los 80, ¿o no? Pero ya están acá arriba.
Ya. ¿Ya? Vuelvo a preguntar. ¿Tengo que pagar intereses y amortización del periodo anterior? De los 3.000. Exactamente, de los 3 millones. Entonces, lo que tengo que hacer ahí es exactamente lo mismo. Preguntarme eso primero y decir, mira, sí, tengo que pagar los 3 millones y tengo que pagar los intereses. ¿Ok? Entonces, la pregunta que me van a hacer a mí, ¿necesito financiamiento? Chuta, parece que sí, porque realmente esto va como de mal en peor. Si necesito 130 millones, además necesito 50 millones. O sea, porque además de necesitar cubrir mis egresos, necesito cubrir la caja y además necesito cubrir la amortización y los intereses del crédito que pedí. Entonces, ¿cuánto necesito? Necesito esa cantidad de dinero. ¿Ya? Entonces lo voy a anotar aquí. Aquí está el negativo. ¿Ya? Vamos a poner en un paréntesis. Necesito cubrir los gastos que tengo. Necesito cubrir el saldo mínimo. Necesito cubrir la amortización y necesito cubrir los intereses. Entonces, ¿cuánto es lo que necesito? 183.980. ¿Pero qué dice la política del banco? Que prestan múltiplos de 1.000 serían 184. Exactamente, entonces mejor pongo acá por -1 y aquí vamos a decir que son 184. Ok, si pido 184 y necesito 183.980, ¿con cuánto a favor me quedo? Con 20. Con 20. Por lo tanto, van a ser los 50 más Más los 20. 20. Y ahí tengo el saldo final de marzo. Continúo. Abril, lo mismo. Solo que en abril tengo efectivo positivo. Además, tengo saldo anterior. Por lo tanto, tengo un saldo en efectivo final prelimitorio de 134 millones. ¿Cubro con el saldo mínimo? Sí. ¿Necesito pedir financiamiento? No. No. No hasta el momento. ¿Qué es lo que tengo que pagar del periodo anterior? Los Los 184. 184. Los 184 y El El interés. 2%. el interés. Por lo tanto, la pregunta es la siguiente. Sí se Si necesita. tengo 134, perdón, tengo 134 y tengo que pagar 184 y 368. Entonces, me faltan 53 millones, ¿cierto? Esto es lo que me falta para poder cubrir. Por lo tanto, no solamente me faltan 53 millones, sino que además ahora me falta para el saldo mínimo. Entonces, no solo me falta eso, sino que me faltan los 50 millones. ¿Por qué? ¿Y no lo habían incluido? ¿Y no se habían pagado y no se habían cubierto con los 134? Aquí los puedo cubrir, como que los tengo. Ujú. Pero Pero cuando me doy cuenta que tengo que pagar lo de la deuda anterior, no me queda plata. Ya. Entonces, como no me queda, lo tengo que pedir. Entonces, necesito realmente 103 millones. Por lo tanto, no me prestan 103. ¿Cuánto me van a pasar? 104. 104. Y si pido 104, ¿cuánto me queda a favor? 340. Por lo tanto, van a ser los 50.000 más los 40. Ya, ese periodo se veía prometedor, ¿cierto? Porque teníamos un saldo preliminar bien alto, pero se nos había olvidado que teníamos que pagar la deuda. Ya vamos con mayo. Mayo también se ve alentador, pero ojo aquí de nuevo, que en la amortización vamos a tener que pagar el financiamiento anterior con el interés. Entonces vamos a preguntarnos si nos alcanza. Tengo 119 y tengo que pagar
la amortización y los intereses. ¿Me alcanza o no me alcanza? Profe, ahí no había un pago anterior de más arriba, ¿Cómo? como un saldo inicial, ¿Aquí? sí. Sí, el saldo inicial es del periodo anterior. No, pero como en febrero, que habían 35.000, que arriba le había puesto algo como pago. No, no de más abajo, otro poquito más abajo. Ahí esa X que marcó. Ah, es que en nuestra mente, como nosotros pedimos, como en nuestra mente, como lo que estábamos viendo, necesitábamos solamente financiamiento en estos 2 periodos y los pagábamos al mes siguiente. Pero si se están dando cuenta, todos los periodos estamos pidiendo financiamiento. Verdad. Ya, esa es como la gran conclusión, de que no solamente hay que hacer este análisis, sino que hay que hacer el flujo de caja. Pero me mató la conclusión del ejercicio. Ya, entonces, la pregunta es, ¿me alcanza o no me alcanza? Mira, me alcanza para pagar, pero no me alcanza para tener el mínimo requerido. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto me falta para el mínimo requerido? ¿La diferencia? Exactamente, me falta cubrir 36.740.000, pero que realmente van a prestar 37. Si pido 37, ¿cuánto va a ser el saldo a favor que voy a tener? 260. O sea, ahí voy a tener 50 más 260. Bien parecía prometedor ese periodo, porque tuvimos saldo positivo, pero teníamos nuestra política de requerimiento mínimo. Entonces tuvimos que pedir dinero para poder tener ese requerimiento mínimo. Vamos con junio. Junio dice, mira, tengo 84, tengo un saldo a favor de 50 millones del periodo anterior. Ya, este periodo sí que sí, tengo un saldo prometedor de 134.260. Mi requerimiento es de 50 millones, por lo tanto me parece que lo puedo cubrir. Pero no sé si necesitaré financiamiento realmente, porque tengo que pagar el periodo anterior y los intereses. Entonces la pregunta es, ¿me alcanza o no me alcanza? Ya, mira, tengo 134, de los cuales tengo que pagar 37 por el crédito y 740 en intereses. Ah, mira, tengo 96.520. ¿Me alcanza para cubrir el saldo mínimo? Sí. Sí, por lo tanto este periodo no pido financiamiento. ¿Y el saldo cuánto va a ser? Aquí lo podríamos hacer directo nuevamente. El saldo final menos la amortización y menos los intereses. Y listo. ¿Dudas? O sea, se deduce así como rápido que junio es el mejor mes. Claro, se deduce que este sería como el mejor mes, pero es el mejor mes ¿por qué? ¿El mejor mes por ser el mejor mes? Porque se fue pagando las deudas de a poco, con los ingresos de Exactamente, los otros meses. exactamente. Mi papá siempre me dice como un cuento, me dice, son 2 panes y un bizcocho. Una persona se come primero un pan y sigue teniendo hambre, luego se come el otro pan y sigue teniendo hambre, entonces le queda el último bizcocho y se lo come y queda sin hambre. Y dice, chuta, mejor me hubiera comido el bizcocho al tiro y no tengo hambre. ¿Es una buena conclusión? No, porque se fue llenando de a poco igual. Ya, entonces lo que nosotros no debemos decir inmediatamente es que junio, eh, por su gestión, tiene el mejor presupuesto, sino que básicamente fue porque en los periodos anteriores se hizo un pago periódico sin atraso de los pagos,
con capacidad de volver a pedir financiamiento para que junio presentara esos números, ¿ya? Segunda conclusión, que ya me la habían matado. Este análisis previo de ingresos y egresos no refiere y no tiene una relación estricta con el flujo de caja, ¿ya? No lo tiene porque aquí supuestamente nosotros íbamos a necesitar solamente financiamiento en enero y marzo para pagarlo en febrero y en abril. Pero nos dimos cuenta que realmente en todos los periodos, excepto junio, pedimos financiamiento. ¿Ya? Entonces, ojo ahí también. La pregunta es, ¿qué tipo de estrategia de financiamiento se sigue utilizando? Bueno, se sigue utilizando un tipo de estrategia agresiva, porque todos los periodos va pidiendo crédito. Ya teniendo este flujo de caja, nosotros podríamos llegar a tomar una decisión de financiamiento, por ejemplo, conservadora, donde sabemos que periódicamente y fijo necesitamos 50 millones para mantener esto y un financiamiento estacional que es de esto. Entonces podríamos pedir el máximo, la suma máxima y 50 millones más. Y ahí podría ser una estrategia conservadora, por ejemplo. ¿Ya? Porque así cubriríamos y además, adicionalmente aquí, añadiríamos un ítem que sea, por ejemplo, por ingresos en inversiones de valores negociables. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Les gustaría volver a revisarlo luego, como la composición de cómo se desarrolló esto? Hay algo que no se entendió, pero así como profe me perdí y ya no me encuentro. No, a ¿No? mí me quedó claro. Súper. No, está explicado súper bien. Ya, perfecto. Entonces, eso es súper importante. Primero, necesitamos un detalle de los ingresos y egresos. No importa qué tan detallado sea, o sea, no importa cuántas cuentas tengan en ingreso, eso no determina la calidad del presupuesto. La calidad del presupuesto lo determina básicamente la capacidad de proyección que nosotros tenemos y la capacidad de poder tener la información real a tiempo. Por ejemplo, que nuestras ventas sí se van a pagar al mes siguiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la política de cuentas por cobrar es a 30 días, pero el periodo promedio de cobro es a 60? ¿Este presupuesto podría tener como futuro? ¿Podría ser exitosa? No, porque no sería acorde a lo que piden. Exactamente. Porque una cosa es la política, son 30 días, pero otra cosa es el periodo promedio de cobro. Si el periodo promedio de cobro es mayor y la empresa no quiere, por ejemplo, por temas estratégicos, cambiar la estrategia, al menos que el presupuesto refleje que no va a, a ingresar el dinero en 30 días, sino que va a ingresar en más. Ya, para que el presupuesto no se vea afectado, para que las políticas de financiamiento e inversión no se vean afectadas por esto. Ya, porque, por ejemplo, ¿qué otra conclusión podríamos decir aquí? Si la empresa quiere hacer otro tipo de inversiones a las que ya se mencionaron en los egresos, por ejemplo, aquí, como reemplazo de equipo, compra de equipos de oficina, si quisiera tener la iniciativa, ¿se acuerdan que en el PowerPoint decía una desventaja del presupuesto es que cuarta la iniciativa? Es que es esto, exactamente lo mismo, porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros decimos ahora que en marzo vamos a invertir, queremos hacer una inversión adicional? ¿Qué pasa con el presupuesto en sí? No alcanza. No alcanza y más encima se descuadra. Entonces, por eso es súper importante entender que cuarta la iniciativa, entonces la idea es que nosotros seamos como bien brujos para hacer el presupuesto. Realmente no es ser brujo, pero es ir viendo el futuro paulatinamente, que las decisiones no se tomen a la ligera y no se tomen como muy al corto plazo, porque el flujo de caja, recuerden, es indispensable para la solvencia de la empresa. Que la política de la empresa sea 50 millones tampoco es al azar.
Ya probablemente hicieron un estudio de cuál es el óptimo que se debe tener por las condiciones, por las oportunidades, por el ciclo económico, por el ciclo de la empresa. Y si no se cumple, según el estudio que hizo la empresa, por ejemplo, la solvencia puede verse afectada. Y si la solvencia se ve afectada, el riesgo de la empresa se ve afectado. Si el riesgo de la empresa se ve afectado, la capacidad crediticia de la empresa y de atraer inversionistas se ve afectado. Entonces es un conjunto. El flujo de caja no es solamente un número para ver cuál es la caja que tengo, sino que tiene efectos en la empresa en sí y en su toma de decisiones. ¿Ya? ¿Queda claro la importancia que tiene el flujo de caja y su presupuesto de caja? Sí, Sí. Entonces, Sí, queda claro. por hoy estamos listos. Yo voy a subir el archivo ahora. Y voy a subir el video, ¿ya? Voy a almorzar primero, sí, y voy a dejar que se descargue mientras, y luego ya va a estar en YouTube hoy día, ¿ya? Eso. Esperen un poquito. Hay preguntas. Dice Fernando sobre el trabajo, ¿cómo serían los supuestos de apalancamiento? Bueno, miren, los de apalancamiento, la idea es que ustedes tomen el estado de resultado de la empresa y compongan de tal manera como lo hemos visto en clases. Ingresos, costos, margen de contribución, después todo lo que sea operacional o gastos de la empresa, utilizantes de impuestos e intereses. Que lo vuelvan a escribir de esta manera para que puedan hacer el apalancamiento como cálculo, ¿ya? Si no lo quieren volver a hacer y lo tienen ya digital, listo con las cuentas, entender qué significa, por ejemplo, la utilidad antes de impuestos e intereses o la utilidad antes de impuesto o el margen de contribución y tomar las cuentas correspondientes y así calcular el grado de apalancamiento financiero, operativo y total. Lo que tienen que hacer con el grado de apalancamiento básicamente es compararlo. Se dice que se compara horizontalmente con la misma empresa porque ustedes tienen los años, ¿ya? Van a tener los años de estudio, por lo tanto sí pueden hacer un análisis respecto a aumentó, disminuyó. Por ejemplo, si aumentó el grado de apalancamiento financiero, ¿por qué? Entonces ahí ustedes van a analizar, por ejemplo, los ratios de endeudamiento. Si no aumentaron los ratios de endeudamiento, pero sí aumentaron el apalancamiento financiero, ya no es por parte de la deuda, sino que probablemente es por una disminución en el margen de, o sea, la utilidad antes de impuesto de interés. ¿Ya? Entonces ahí la idea es que vayan analizando los factores de por qué subió y por qué bajó. No me sirve solamente que me digan, se vio una alza de un 2% todos los periodos. Ya listo, pero ¿cuál es su análisis? ¿Por qué pasó esto? Tampoco pido que sean y busquen todas las razones del mundo, pero sí algo que se les ocurra de que por qué ocurrió, ¿ya? Eso con el apalancamiento. Profe, Ujú. en la parte del apalancamiento yo igual le fui poniendo el dato de lupa, pero Ya. bueno, por lo menos en los estados de resultados solamente me aparecían por acciones básicas. O sea, al no aparecerme nada de preferentes no debería de haber, pues, ¿no? Exactamente. Debería, en el estado financiero debe informar cuántas son las acciones emitidas y ahí debería haber un detalle de si son preferentes o comunes, ¿ya? Si solamente me aparecen ganancias por acción básica, no deberían de haber preferentes. Exactamente. Y usted puede ahí analizar, o sea, puede añadir en su análisis que eso fue lo que halló y esas son la utilidad por acción que tiene. Ya igual podrían, por ejemplo, si el estado financiero le propone un UPA y usted tiene la cantidad de acciones, tratar de ver si llega al mismo número.
Si no llega al mismo número, no entre en shock y diga, probablemente la empresa tiene distinto número de acciones emitidas, puede ser porque hay preferentes o porque hay comunes, más comunes. Si le da igual, genial, se comprueba, ¿ya? Pero como podrían comparar ese análisis también, eso ya, si es que alcanza, no hay problema. Lo revisé, pero eso está en la parte de las notas explicativas. Te aparece al tiro bajito cuál es el estado, como el resultado del ejercicio y cómo se dividió y por cuánta cantidad de acciones. Súper. Entonces, perfecto, porque no en todas las empresas como que lo explican tan detallado. Entonces, perfecto como que en su empresa lo diga clarito, clarito. Súper. ¿Alguna consulta adicional? Profe, todavía no habilita el buzón de tareas, por si acaso. Sí, lo tengo que habilitar ahora. Ay, ustedes no... No, po. Si no, no hemos visto. ¿Cómo van con el trabajo? Sí, pues sí les dije o no. Sí, lo hablamos el martes, creo. Sí, y quedó para el domingo, ¿cierto? ¿Mm? ¿Para cuándo quedó? Para el domingo a las Sí. 5, creo. Ya, super. Ya, que por un momento pensé que se me había olvidado. Pero eso, ya, voy a habilitar el buzón hoy día, mientras cuando les vaya a subir el Excel, les mando, abro el buzón. Ya, cualquier cosa me preguntan, me voy a quedar un ratito para... Oye, Carla, una consulta yo también. Lo que pasa es que para sacar el GAF, se supone que son la utilidad ante interés e impuestos dividido en la utilidad neta después de impuestos. Ujú. Pero en el estado de resultado, ¿cuál tomo? Porque me sale un resultado integral total. ¿Tomo ese como el...? No, el resultado integral es el resultado ORI. Son todas aquellas cuentas que contablemente son a ORI y remiten, o sea, como que entregan información en el patrimonio a la cuenta otras reservas. Ya nosotros estamos trabajando con resultados acumulados, ya que sería el estado de resultados. Entonces ese es el que tome. Entonces tendría que ser así como, dice como ganancias, pérdidas, que no dice como... Sí. Se llama el estado de ganancia y pérdida, en verdad, no es como estado de Sí, resultado. que no dice utilidad neta después de impuestos, no lo especifica bien. Lo único que sale como al final después, como ganancia, pérdida, y después se pasa a los componentes de ORI. Entonces tendría que tomar el de las ganancias, Sí, pérdida. ganancia y pérdida. Construirlo Ya. con eso. Ya, listo. Súper. Gracias. De nada. ¿Alguien más que tenga alguna duda? No, pues sí. No. Bueno, entonces termino de grabar ahora. Bueno, Muchas igual ante gracias. cualquier duda que como que surja en el momento te podemos escribir un correo, ¿cierto? Sí, escríbanme un correo. Miren, yo a las 7 de la tarde me pongo más lenta para contestar, ¿ya? Ujú. Pero sí voy a estar atenta. Igual no me manden un mail como a las 12 de la noche, porque olvídate, voy a estar durmiendo. Pero eso, Ya, ya mañana gracias. igual me pueden escribir, no hay problema. Siempre hay dudas a último momento. Carla, ¿nos vamos a mostrar en esta plataforma siempre ahora o no? Sí, está siempre porque no tengo problemas para convertir el video después. Ya, a tus órdenes. Y así dejamos de perder videos. Ya, chiquillos, que estén muy bien, que tengan buen resto de día, que aprovechen de descansar lo máximo que puedan el fin de semana y cualquier cosa me escriben, ¿ya? Ya, gracias. Que estén bien, cuídense Chao, mucho. Carla, gracias. Chao, gracias. Adiós.